que tenemos una resistencia R1 y que por esta resistencia R1, cuando se la conecta a alguna fuente, ¿de acuerdo? Cuando se la conecta a una fuente, esta, vamos a suponer que tenemos aquí un amperímetro, ¿no? ¿Qué es un amperímetro? Un dispositivo que mide la intensidad de la corriente. Entonces, si tenemos un amperímetro y registra la corriente, vamos a suponer que esa corriente que se registra es 2 amperios. ¿De acuerdo? Aquí hay una fuente de voltaje, una pila. Ahora, si a esta resistencia, ¿verdad?, que es R1, yo le agrego otra resistencia, entonces la pregunta que usted debe hacerse, ¿y cómo se la agrega? ¿Se la pone en serie? ¿Se la pone en paralelo? ¿Cómo está configurada? ¿Cómo está conectada? Entonces vamos a hacer el ejercicio de que esta resistencia se la agrega en... ¿Qué conexión sería esa? En serie, ¿ok? Ya sabemos que es una conexión serie. Y decimos, esa resistencia que se agrega vale 3 ohms. ¿De acuerdo? Pero cuando se hace esa conexión, manteniendo lo demás constante, se observa ahora, seguimos manteniendo el medidor de corriente, ¿no?, en la primera. Se observa ahora que la nueva corriente que señala el amperímetro es de 1.6 amperios. La pregunta es, ¿cuánto es el valor de la resistencia R1? Entonces, usted en el primer circuito tiene la siguiente condición. En el primer circuito, la primera condición dice: el voltaje aplicado a la resistencia 1, porque es la única resistencia que está conectada, es igual a ¿qué? A I1 por R1. Entonces usted no puede conocer R1 porque no conoce cuánto es este valor. En la siguiente condición dice, a ver, pero si a esta resistencia le sumo algo y yo me mido en la resistencia total un valor de 1.6, entonces yo puedo concluir desde el siguiente circuito que el voltaje que existe entre estos dos puntos es el voltaje de la batería. Y eso es igual a ¿qué cosa? Ahí vamos a llamar I2 por R1 más I2 por R2. O sea, la caída aquí más la caída acá es el voltaje de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, como esa condición no ha cambiado, o sea, la batería, entonces usted dice, bueno, debería entonces igualar estas dos expresiones. Y de ahí decir entonces que, dado que I1 R1 es igual a I2 R1 más I2 R2, puede despejar R1 en virtud de que puede decir que R1 es I1 menos I2, ¿de acuerdo? Y eso es igual a I2 por R2. Entonces de aquí puedo yo despejar R1 y decir que esta relación de I2 por R2 dividido para I1 menos I2 me permite calcular R1. O sea, I2 valía ¿cuánto? 1.6 amperios. Tomen la calculadora y multipliquen 1.6 por R2, que sí sé que es 3 ohms. Mientras que I1 vale 2, I2 vale 1.6. Entonces, así conozco esa resistencia que me piden R1. No, calculemos. ¿Cuánto le da? 12. 12 ohms. Entonces, el valor de esta resistencia es 12 ohms, ¿no? Ya lo sé. Fíjense lo que ocurre ahora. Que tenemos a la batería conectada a la resistencia R1 con un amperímetro aquí que registra la corriente.
de 2 amperios. Ya sé. Y que la resistencia que encontré haciendo esa conexión ya sé que vale 12 ohmios, ¿de acuerdo? Ya encontré esa resistencia, vale 12 ohmios. Ahora quiero ver qué sucede si a esta batería en la que yo conecto aquí la resistencia R1 de 12 ohmios, esa resistencia que le agrego, que era de 3 ohmios, la coloco en paralelo. No, acuérdense, esto es 12 ohmios, que ya averigüé, y esto vale 3 ohmios, pero la pongo en paralelo. Entonces ahora quiero averiguar cuánto es que registra esta corriente, el amperímetro. ¿Cuánto registra? Antes registraba ¿qué? Si se conectaba en serie, ¿verdad? Si se conectaba en serie, esta corriente era de 1.6, es decir, 2 bajaba a 1.6 porque esta resistencia se ponía en paralelo, aumentaba. Ahora, si esta resistencia de 3 ohmios la pongo en paralelo, ¿qué será? Que esta corriente, que es 2 amperios, disminuirá o aumentará. ¿Ya? En virtud de que yo ya sé que esto es 12, por lo tanto, el voltaje que está cayendo en estos terminales va a ser igual al producto de I por R1. ¿Cuánto es eso? 2 amperios por 12. Estoy diciendo que esta batería tiene 24 voltios. Si tiene 24 voltios, entonces ahora yo sé que esto es 24 voltios. Entonces, 24 voltios puede ser resuelto transformando estos dos elementos por un solo resistor que estaría en paralelo. Estas dos resistencias pueden ser reemplazadas por un valor equivalente paralelo. Entonces, si hallo esa resistencia equivalente paralelo, yo lo que tendría que hacer como R1 por R2 y divido para la suma, ¿verdad? Entonces, esa resistencia paralelo sería, ¿cuánto? Veamos. 12, vamos multiplicando, por 3, 36, ¿no? Dividido ¿para cuánto? Para 15, ¿no? Para 15. Entonces, ¿cuánto es 36 para 15? 2.4 ohmios. Entonces, esta resistencia es 2.4 ohmios. Como tengo aquí, ¿qué cosa? Una FET de 24 voltios y la intención mía era saber cuánta corriente está entregando la batería a esa carga. Entonces yo puedo decir que esa corriente la calculo como dividiendo el voltaje para la resistencia, o sea, 24 para 2.4. ¿Estamos claros? Entonces esa corriente, esa nueva corriente sería igual a 10 amperios. Fíjense el cambio, ¿no? Veamos. En el circuito anterior, el ejemplo anterior, decíamos, si yo tengo una batería que no sabía cuánto era, ponía una resistencia desconocida, cogía el amperímetro y leía 2 amperios. Si yo tomaba una resistencia conocida y la ponía en serie, el amperímetro me registraba 1.6. O sea, la corriente disminuía. Con esto averigüé que siendo la corriente 1.6, la resistencia de aquí que buscaba era 12 ohmios. Si utilizaba esos mismos elementos, la resistencia de 12 ohmios, ahora la ponía en paralelo, sin cambiar la fuente. ¿Cuánto era la corriente? Como yo podía conocer ahora sí cuánto es el valor de la fuente, era 2 amperios por 12, 24 voltios. Al tener 24 voltios, descubro que si estos elementos se ponen en paralelo, la corriente aumenta de 2 amperios a 10 amperios. O sea que cuando se ponen estos elementos en paralelo, la carga disminuye su resistencia, y al disminuir la resistencia hay mayor intensidad de corriente que circulará por ella. Por lo tanto, al tener mayor corriente, demanda más energía, ¿no?, de la fuente.